Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En mi calidad de director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública, les doy la grata bienvenida a este conversatorio denominado Analizando la obra pública en la Ley de Contrataciones, conversando con expertos. En esta oportunidad tenemos la presencia de dos abogados expertos en obras públicas, que es la doctora Claudia Reyes, que es abogada, experta en contratación pública, árbitro de derecho y socia principal de la firma Estudios Reyes Consultores. Y también tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Medina, que es abogado, también experto en contratación pública y obras, árbitro de derecho, adjudicador y catedrático universitario. Así que vamos a iniciar este conversatorio, amigos. Primero, haciendo algunas preguntas sobre la Ley de Contrataciones Públicas en lo que refiere al capítulo de obras. Creo que es importante tener en cuenta este capítulo porque tiene una regulación desde un punto de vista de algún aspecto novedoso y de algún aspecto también como parte de algunas críticas que podríamos hacerle. En esta primera pregunta quisiera comentar, Claudia, buenas tardes, gracias por venir a este conversatorio con expertos de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública y compartir tu experiencia y tus conocimientos. Una primera pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son los tipos de sistemas de entrega de obras? En primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Adicionalmente, valoro mucho este esfuerzo de haber creado esta sociedad, que creo que es muy importante, sobre todo, más allá del usuario que pueda ser el contratista, en este caso como el tema que nos ocupa está vinculado a obras, viene a ser el constructor. También creo que es importante para el funcionario público, ¿no? Tú y yo hemos sido funcionarios públicos y sabemos que como esté regulado el sistema, va a llevar a un éxito, ¿no?, en una buena contratación pública, ¿no? Y en este caso en el tema de obras. Un poco lo que conversábamos a priori, se nos ha visto, ¿no?, un poco de manera previa, es este hecho de que la norma ha cambiado, este reglamento ha cambiado no solamente la disposición objetiva en el desarrollo normativo en función a las normas a las cuales hemos estado acostumbrados, sino que para el tema de obras hace una regulación un poco sui generis y lo establece que el contratante, esto es cualquier entidad pública, va a poder optar por diferentes modalidades de contratación en función a la diferencia del sistema de entrega de obra. Para todos estamos adecuados a dos modalidades, que es la modalidad de solo construcción, que es la que se mantiene, que es donde esto es el dueño del proyecto, que es el Estado, la entidad pública, me entrega a mí un expediente técnico. Yo, si fuera el constructor, yo como constructor o ejecutor tengo que cumplir los alcances de este expediente técnico. Y la otra modalidad, que antes se llamaba modalidad, que era el concurso oferta, ¿no?, suma alzada o llave en mano, porque habían algunos que era solo concurso oferta, ahora se denomina diseño y construcción, que viene a ser la misma modalidad. Y si revisamos cómo va la secuencia de la norma habla de estos dos supuestos que son los que ya antes existían, y también incluye el diseño, construcción, operación y mantenimiento, incluye gestión de diseño y construcción de riesgo, gestión de diseño y construcción de agencia, que está mucho más vinculado al tema de que le encargas a un tercero la ejecución, y lo voy a precisar porque es el contrato que todos estamos familiarizados, que es el NEC opción F, y la entrega integrada de proyecto o alianza. Entonces, como conversamos con Juan Carlos al inicio, es como una mezcla, ¿no? Han mezclado lo que ya había en el reglamento, la ley de contrataciones, como con lo que en la práctica o en la realidad en materia de construcción o en materia de contratación pública se está dando. Nadie puede negar que no solamente se está contratando en el marco de la ley de contrataciones, se está contratando también en virtud de estos contratos estandarizados. Hay una norma especial que sale para los colegios emblemáticos, salieron otras normas especiales para lo que es reconstrucción. Entonces, lo que ha hecho
o lo que han hecho con esta norma es decir, bueno, integremos todo, ¿no? Sí. Entonces, con ese integrar todo, nacen muchas preguntas, que en realidad creo que las vamos a ir conversando después, pero en estricto podríamos decir que tenemos 6 posibilidades de que el funcionario público, o 6 posibilidades con las cuales el funcionario público podría contratar en función a la entrega del proyecto, ¿no? Entonces, novedad compleja, sí, pero al fin y al cabo es la realidad que está en el reglamento, ¿no? Sí, importante lo que nos has dicho, Claudia, porque estos sistemas de entrega y lo que está trayendo la nueva norma, si bien es cierto, nos está dando una nueva perspectiva de lo que se viene regulando o lo que va a regular a partir de abril de este año. Sí, lo conversábamos, es cómo va a ser ejecutado, ¿no? O sea, cómo se va a poner en práctica esta nueva regulación. Y precisamente quería preguntarle a Juan Carlos Medina, a quien le doy nuevamente el agradecimiento por asistir, ¿qué novedades, Juan Carlos, trae la nueva norma sobre el uso de contratos estándares internacionales de construcción? Muchas gracias, en primer lugar, Renzo, por la invitación. Yo quería, no sé si les parece bien hablar primero antes un poquito sobre los sistemas de entrega de proyectos, porque sí, creo que hay unas cuantas cositas todavía que acotar. En realidad lo que está recogiendo la norma creo que es bastante importante y novedoso, porque antes teníamos, como bien dijo Claudia, solamente como sistemas de entrega de proyectos, que le llama sistema de entrega de obras, y creo la norma, pero son los PDS que siempre hemos conocido en infraestructura. Y antes teníamos solamente el método tradicional, ¿no? que es diseño, procura y luego construcción, y teníamos el diseño y construcción excepcional, ¿no? Y como una modalidad de ejecución contractual o una modalidad de contratación. Ahora la norma efectivamente regula nuevos sistemas de entrega de proyectos, y creo que es importante referirnos a algunos de ellos porque nos brinda un nuevo abanico para poder ejecutar. Por ejemplo, habla del diseño, construcción, operación y mantenimiento. Y esto creo que es relevante porque antes pues las obras se construían medianamente bien, algunas acababan felizmente, pero nadie se ocupaba de la operación y mantenimiento. Incluso a mí que me ha tocado asesorar en varios contratos estandarizados, mal llamados contratos colaborativos en Perú, y claro, yo las veía y decía, qué bonito está este hospital, pero lo primero que veía es, y un hospital tan grande, con acabados traídos, con proveedores extranjeros, una vez que se entregue en este lugar donde la población, parece que el estudio de demanda no estaba bien hecho, ¿se va a poder mantener? ¿Se va a poder operar? ¿Quién lo va a hacer? A veces veíamos hospitales de nivel 2, uno a 10 minutos del otro, y bajo contratos estandarizados, ¿sabes? Uno decía, ¿y se va a poder mantener? Cuando yo iba a las visitas de los dispute boards. Entonces veo que ahora al menos tenemos un sistema de entrega de proyectos que busca unir el diseño y la construcción con la operación y mantenimiento, y creo que esta norma hace bien en poner énfasis no solo en obras, sino también en el capítulo de servicios al tema de mantenimiento de instalaciones. Tenemos también a la gestión de diseño y construcción al riesgo, que es lo que hemos usado en Juegos Panamericanos y Reconstrucción con Cambios, que es la gerencia de obra al riesgo, como se conoce internacionalmente, que es el CM at Risk, ¿no? El Construction Management at Risk. Y es lo que hemos usado realmente en Perú, que es el contrato NEC-SC opción F, ¿no? Que ya lo estamos abandonando, los nuevos proyectos en los cuales se ejecutan bajo contratos NEC. Pero ahí efectivamente tenemos un contratista gestor en el cual se espera que subcontrate el 100% de sus actividades y se concentre no en construir, sino en gestionar el proyecto. Luego han metido como un sistema de obra o un sistema de entrega de proyectos de obra a la gestión del diseño y construcción de agencia, donde ahí ya no es alguien que está asumiendo el riesgo, sino es un agente. Es decir, propiamente es un servicio, es un consultor. Eso no lo hemos usado en Perú, al menos eso no corresponde a un NEC-SC opción F. Pero bueno, está ahí, existe internacionalmente como PDS, pero ese no es el que hemos usado bajo contrato NEC, al menos no como NEC-SC. Y luego tenemos otro que es uno que sí podría llamarse propiamente un contrato colaborativo, que es la entrega integrada de proyectos, el IPD, o un contrato de alianza, que ahí sí ya estamos hablando de contratos que alcanzan, si llegamos a implementar esto, contratos que están alcanzando altos niveles de colaboración y que pueden ser denominados contratos colaborativos, y que efectivamente no, hasta donde yo sé, casi no tenemos experiencia en el Estado peruano, salvo por ahí una experiencia en Sedapal, no, pero es una nada más.
pero no hemos tenido gran experiencia en esto, ¿no? En Perú se habla mucho de contratos colaborativos, y a cualquier contrato estandarizado le ponemos la denominación colaborativo, cuando no son lo mismo, ¿no? Hay contratos estandarizados, decenas en el mundo, por no decir cientos, y cada uno tiene sus propias características y cada uno tiene su propia visión, y hay algunos que pueden ser muy tradicionales y hay algunos que pueden ser muy innovadores y muy colaborativos. Entonces no todos son por defecto contratos colaborativos. Entonces aquí, cuando hablamos de una entrega integrada de proyecto o una alianza, sí estaríamos hablando de contratos colaborativos, donde podríamos, por ejemplo, hablar de un contrato FAC1, de un contrato NEC en el modelo de alianza, que sí son contratos colaborativos que no hemos usado todavía en Perú, pero digamos que estamos abriendo las puertas hacia la colaboración. ¿Qué tiene, digamos, de especial y por qué me refiero solo a estos sistemas de entregas? El de diseño, construcción, operación y mantenimiento, los de gestión al riesgo y de agencia y de alianza. Porque la norma dice, ya, pero solo los vas a poder utilizar bajo un contrato estandarizado. Es decir, los ponemos en la norma, pero no lo uses bajo la norma tal cual, no para cualquiera, sino solamente bajo contratos colaborativos que van a regirse por lo que diga el MEF mediante sus resoluciones, directivas, y solamente bajo proyectos pilotos, y ya veremos cómo lo vamos usando a futuro. Entonces, son oportunidades que se abren, pero luego se vuelven excepcionales porque solamente bajo contratos estandarizados. Importante lo que señalas, y quisiera resaltar un punto del tema de los contratos colaborativos y con los contratos estandarizados, ¿no? Es verdad, hemos tenido una visión distinta respecto de contratos estandarizados, respecto de contratos colaborativos, pero es verdad también que estamos tomando los contratos colaborativos como los que hemos venido trabajando en algunas obras, ¿me dejo entender? Entonces, esa idea de contrato colaborativo lo hemos comprado, ¿no? Lo hemos comprado para ponerlo como un contrato estándar, ¿no? Y es verdad, no, los contratos colaborativos como los contratos estándar, hay evidentemente una variedad en el mercado, ¿no? Hay una variedad en el mercado. Y ahí sí quisiera ver cómo ven ustedes este punto, porque quisiera enmarcar lo que han comentado, porque acá señalar que la norma, como decía Claudia, está indicando que tienes una secuencia y terminas en un contrato estandarizado, tenemos algo importante que recurrir. Los contratos estandarizados, ¿ok?, tienen como finalidad no amarrarse a procedimientos, porque son lo que te ofrece el mercado, ¿no? Creo que la norma, salvo que me equivoque y ustedes señalen una posición, me parece que la norma, y lo comentaba solamente off the record, era tratar de poner algunos candados. La pregunta que iba un poco más, Claudia, no sé tu opinión, es: ¿crees que poner, o al menos que la norma haya traído este tipo de regulación, esta forma de regular a través de un procedimiento de selección que culmine en un contrato estandarizado, como lo decía también Juan Carlos, como que te ofrece una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Te ofrece una oportunidad, pero también te restringe, ¿no? Dice solamente sobre este sistema, o en estas modalidades, o esta forma. ¿Crees que ello podría generar algún problema en el momento de la ejecución o aplicación? Yo creo que tal como está diseñada la norma, sí va a generar un problema a nivel de que el operador no es el privado, el operador, el ejecutor, es un funcionario público. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yendo un poco al ejemplo que ponía Juan Carlos, o la descripción que hablaba sobre gestión del diseño y construcción de riesgo, y sobre todo sobre el diseño, construcción, operación y mantenimiento. Le haces esta definición, pero si tú lo vinculas con los plazos que ellos tienen de ejecución contractual, tienen 3 años. Uh-huh. O sea, lo que dices es, tú puedes contratar por 3 años. Entonces el funcionario público va a decir, ok, yo contrato diseño, construcción, operación y mantenimiento, pero que solamente tengo 3 años. Entonces, número 1, hay cosas que no están claras. Segundo, en esta opción tú te vas y un poco te lo desarrolla, y como te lo extiende el 218 del reglamento. El 218 te habla
proceso de contratación de los contratos estandarizados. Y te comienza a poner un desarrollo y te comienza a abrir un poco el abanico. Entonces, si tú me preguntas a mí si esto les da una flexibilidad para la contratación, sí y no. ¿Por qué? Porque el funcionario público no puede actuar desde un marco abierto. El funcionario público tiene que actuar dentro de un marco regulado. O sea, el funcionario público no está en el supuesto de hacer todo lo que la ley no le señala. El funcionario público del principio de legalidad tiene que hacer específicamente lo que la norma le indica. Entonces, ahí hay ciertas limitaciones, que es lo que yo veo en ejecución. Yo supongo, porque estamos acá viendo un poco, evaluando, recién salió la norma, es que van a salir algunos reglamentos, algunas especificaciones, como mencionaba Juan Carlos, algunas directivas específicas que dará el MEF, sobre estableciendo cómo actuar para la ejecución de cada uno de los otros 4 sistemas diferenciados respecto del que es el concurso oferta y el tema de solo construcción, ¿no? No sé si atiendo tu pregunta, ¿no? Sí, perfecto. Y la verdad que, como ustedes han señalado, me parece que lo que está tratando de hacer la norma es darte una mayor oportunidad en estos beneficios de este tipo de contratos. Pero, y ahí va la pregunta, jalando lo que señaló Claudia, Juan Carlos, es ¿qué beneficios trae este uso de estos contratos para el Estado peruano? ¿Soluciona los problemas de la obra pública? Okay. Acá hay un tema muy importante que a mí siempre me gusta destacar, es entender que es un contrato estandarizado. Y entender que los contratos en general son herramientas que sirven para reducir costos de transacción, para asignar responsabilidades, para asignar, obviamente, determinar obligaciones, y entonces tenemos que verlo así. El contrato es una herramienta más dentro de la gestión de un proyecto. Creer que elegir un contrato estandarizado va a solucionar todos los problemas de la obra pública, no. Tan es así que, como les dije, hay contratos estandarizados, me ha tocado felizmente ver varios, en donde vemos problemas que escapan al modelo de contrato elegido. Por ejemplo, un contrato de soluciones integrales, en donde uno entra y resulta que no tienes ni siquiera delimitadas las franjas marginales. Y eso nada tiene que ver con el contrato estandarizado. O que tú tienes que hacer un acceso al sitio y antes de culminar el diseño y acceder al sitio tienes que tener la liberación predial. Se demora un montón, eso nada tiene que ver con el modelo de contrato. O que al contratista le dicen, haz el diseño y construcción, a lo que ellos le llaman bajo su metodología arriba 2, que es casi conceptual, y luego le entregan un diseño así, casi con crayola, y le dicen ya, pero todo lo que está aquí es referencial. Y si hay algo errado, es tu responsabilidad, tú valida todo, pero a su alzada. Claro, y al final resulta que tiene defectos, que la solución técnica no es correcta, se generan controversias, demoras, etc. La pregunta es, ¿eso tiene algo que ver necesariamente con el modelo de contrato o con que los estudios de preinversión estaban mal hechos? Entonces, nuevamente, son problemas que conocemos de toda la vida de la obra pública: la mala calidad de los estudios de preinversión, la mala calidad de los expedientes técnicos, la falta de capacidad de algunos funcionarios, el tema de la corrupción, el tema de que hay otros sistemas y otras normas, como por ejemplo para tramitar IGAs, para tramitar permisos para acceso a canteras, de permiso de minería no metálica, no es mi especialidad, pero más o menos he visto algunas de esas cosas, que se demoran y tienen sus propios plazos y retrasan los proyectos. ¿Tiene algo que ver con el modelo de contrato que se elija? No. Entonces hay problemas que son sustanciales y que son más importantes que el modelo de contrato. Entonces, ¿se soluciona todo con un contrato estandarizado? Evidentemente no. ¿Traen beneficios? Sí, si se adoptan bien. Definitivamente sí, porque son contratos que nacen con una vocación de tener cláusulas probadas internacionalmente, donde expertos de la industria de la construcción han plasmado su visión de una correcta gestión de proyectos, y además que son conocidos y que tienes doctrina, jurisprudencia disponible sobre cómo utilizar estos modelos de contratos. Pero nuevamente, no es una solución. Si tú eliges el modelo de contrato y no sabes usarlo, lo elegiste mal, no te comprometes con el modelo de contrato, no lo entiendes, o finalmente lo modificas porque no te gustó y como pasa en Perú, cambias el 50% del contrato, probablemente lo alteres y en lugar de lograr beneficios, termines logrando perjuicios. Pero no es tan simple como copio el modelo y todo mejora.
A veces es mejor tener un modelo propio, adaptado a la realidad nacional, escrito y pensado en idioma español y con la norma nacional, y más bien gestionarlo eficientemente y con equipos comprometidos y capacitados. Lo que se señaló, la verdad que es determinante, ¿no? Porque en la obra pública, y tal como lo han señalado ambos, no se solucionan la ejecutabilidad como con la herramienta, evidentemente, del contrato estandarizado. Me queda clarísimo, ¿no? Creo que en eso no podría haber debate, porque es una herramienta que no vamos a utilizar. Pero sí, ustedes creen, y le pregunto a Claudia, que el incluir los contratos estandarizados y hacerle, solamente como pregunta, porque hay una parte de la academia que ha señalado, oye, poner el contrato estandarizado conlleva a que el sistema de compra pública que tenemos ahora, o de infraestructura, de obra, se vea como que no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado, y como no ha funcionado, voy a exportar este tipo de contratos para poder que la obra pública se solucione. Y como bien dice Juan Carlos, es una herramienta, no te va a solucionar el problema. Pero, y vuelvo a lo que dice Juan Carlos, voy a tomar lo que él ha señalado y lo traslado a Claudia, es: esta situación no era mejor, solamente como pregunta, tener un sistema que se adapte a nuestra realidad, y generar un sistema de obra pública mucho más aterrizado a lo que tenemos en temas de sistemas de inversión pública, sistema de cómo se... O sea, porque la obra pública, estimados amigos, no es el contrato, no es el sistema de contratos. Nosotros sabemos, hemos sido funcionarios, y es el tema de, por ejemplo, Claudia decía, y con esto termino, Claudia decía, oye, el funcionario aplica principio de legalidad, ¿no? El privado que está afuera, ya que nosotros somos privados, le dice, oye, aplica la norma, ¿no? Pero si no me lo dice, o interprétala. Oye, pero yo no voy a interpretar. Y no obstante ello, y ahí voy, el siguiente punto, que lo voy a dejar en estándares, que la Ley General de Contratación Pública ha incluido este principio de discrecionalidad, ¿no? En verdad, y me lo preguntaban siempre, oye, ¿es algo nuevo? No, no es nuevo. ¿Quién ha dicho que el principio de discrecionalidad es nuevo? Siempre ha estado, ¿no? Yendo a eso, ¿no? El principio de discrecionalidad está muy vinculado al principio de conservación del acto. Exactamente. Ya, entonces el funcionario público, utilizando la discrecionalidad en determinados supuestos, salvo que hablemos de un acto que evidentemente es nulo y que no puede ser subsanado, no puede ser convalidado, conserva el acto. Entonces, pero más allá de eso, yo no tengo acá, no lo traje, pero está súper bien porque la dinámica ha ido creciendo más allá de lo que pensábamos. Para un tema en específico hice un barrido y verifiqué cómo contrata el Estado. Uh-huh. El Estado contrata actualmente la mayor cantidad de obras, están yendo a lo que es administración directa. De ahí viene el tema de lo que es contrata, que viene a ser ley de contrataciones. De ahí viene el tema de lo que antes eran estos fondos, organizaciones comunales, contratos internacionales y otros es nada, y obras por impuestos. Uh-huh. Entonces, la realidad es que del grueso, quizás podemos hablar en cantidad de obras, no en montos de ejecución. El funcionario público ha optado o por la administración directa, porque para ellos es un mecanismo más rápido, menos complejo, y por el contrato o la contrata, como le dicen, ¿no? La ejecución de obra por contrata. Eso es lo que le dice un funcionario público. Entonces, cuando tú le pones una norma donde, si tú le vuelvo a decir el 218 que te dice, oye, utiliza este mecanismo de contrato estandarizado y te vas a regir por el contrato, y en todo aquello que no sea claro te vas a ir a la ley, y si no aplicas código civil. Sí es cierto, le estás dando un campo de discrecionalidad, pero el funcionario público realmente
va a aplicar ese tema de discrecionalidad al funcionario público, va a esperar que le den una base, que le determinan cuál es el contrato a aplicar, y para poder irse o no bajo esta modalidad de contratación en función a cómo recibe la obra, ¿no? Tú hablabas algo, y acá termino, el tema de discrecionalidad. Todas las obras, muchas obras públicas, la gran mayoría, ¿por qué no tienen mantenimiento? Porque la gran mayoría de obras no tienen liquidación. Si una obra no tiene una liquidación aprobada, no puede entrar en su margesí y no le puede pedir dinero a Tesoro Público para el mantenimiento. Evidente. Ya. Entonces, ahora lo que están haciendo es esta modalidad que mencionábamos anteriormente, que incluye mantenimiento, que puede ser una salida, es cierto, podría ser, pero la realidad es que estamos importando cosas, un poco coincido lo que dice Juan Carlos, estamos importando un modelo que no se ajusta a nuestra realidad, ¿no? Entonces, en vez de poner 6 modalidades, en vez de poner 6, 7, 8, eso no significa de que la obra pública va a ir mejor. Sobre todo por cómo adicionalmente ha ido complementando ello, cómo el nivel de reglamentación es un nivel tan gaseoso que por más que tengamos funcionarios públicos muy capacitados, va a ser mucho más complejo para ellos, ¿no? O sea, pensando desde el lado del funcionario. Del funcionario. Y por eso preguntaba a ambos cómo ven que esta sea, más allá de una solución, como dice Juan Carlos, es una herramienta, pero vuelvo a repetir, ¿no era mejor ver o estudiar o generar una herramienta más ligada a nuestra realidad, más aterrizada a nuestra realidad? Creo que lo que han querido concurrir con la Ley General de Contrataciones Públicas respecto de obras es dar alternativas, pero estas alternativas seguramente pudieran haber sido mucho más aterrizadas para poder a nuestra realidad. La herramienta es importante, Juan Carlos, ¿cierto? Sí. Es importante, pero también hay que tener en cuenta, como dice Claudia, al funcionario, el principio de discrecionalidad, cómo funciona el sistema de inversión pública, o como se señala a veces, ¿no? Tú dices, oye, voy a una obra pública, y tú mismo lo has señalado, ¿no? Oye, el terreno no está liberado, pero eso no es un tema de la compra pública o de la infraestructura, sino de la propia municipalidad, que tiene miles de procedimientos para poder liberar, ¿no? O para tener una licencia. ¿No era mejor tener una visión mucho más amplia del sistema de obra pública para poder llevar a cabo la infraestructura? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Hablando un poquito de la discrecionalidad, en realidad no es ninguna novedad esta norma, ¿no? Solo que ahora está en un artículo y antes estaba en una disposición complementaria final. Pero la discrecionalidad siempre está en norma de Contraloría. Me acuerdo, a mí me tocó elaborar cuando estaba en el OCE la 30225 y se habló mucho de discrecionalidad y siempre estaba, y además siempre hemos tenido el principio de eficacia y eficiencia. Y siempre hemos tenido los principios que sirven para interpretar la norma. Entonces, novedad ninguna. Novedad ninguna de la discrecionalidad. Y al final, cuando uno es funcionario, siempre tiene que tomar una decisión, porque la norma no es un manual para cada cosa que se nos presente, ¿no? Hay funcionarios que sí, si no lo dice la norma, no lo hacen, pero para eso no te hagas llamar gestor. Y ese es el gran problema por lo cual los PMOs han ganado bastante popularidad, porque cuando yo al menos empecé en contrataciones, aquellos a los que le decían son grandes gestores eran buenos lectores y memorizadores de directivas, nada más, no eran realmente gestores. Pero bueno, eso con respecto a la discrecionalidad. Respecto a lo otro que me dices, es un tema álgido y me va a ganar muchos problemas. Pero, a ver, yo creo que hay dos opciones. O adaptamos lo que ya hay de contratos estandarizados, pero nuevamente, ahí hay un rol muy complicado, porque ¿cuál es el problema en Perú? Que contratos estandarizados solamente piensan NEC y FIDIC, como si fuera lo único que existiera en el mundo. Y lo peor es que NEC piensan en NEC diseño y construcción. Lo que no saben que NEC es una familia de contratos que tiene más de 10 modelos y que va incrementándose. O sea, en su momento cuando tuvimos que, por ejemplo, y me tocó asesorar ahí también, ver el tema de el mantenimiento de las sedes deportivas de los Juegos Panamericanos cuando acabó el tiempo de los Juegos, el Games Time, dijeron, ¿ya qué hacemos con esto? Un contrato NEC para el mantenimiento. Y en ese momento se utilizó un contrato de servicios que era el TSC, que es un modelo de contrato NEC. Ahora ya existe un contrato específico de Facility Management. Ha ido evolucionando. Entonces, lo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál NEC? NEC tiene decenas de modelos y se puede implementar de diferentes formas.
y tiene diferentes opciones. Aquí en Perú se piensa que NEC es NEC A, NEC B, NEC C, ese no es el tipo de contrato, esa es la opción de pago. O sea, yo escucho mucha gente que dice, yo ejecuto un NEC A, y yo, ¿de obra? ¿Subcontrato? ¿Modelo corto? ¿De servicio? ¿De bien? ¿Qué? NEC A. Ese no es el modelo de contrato, esa es la forma de pago. Y lo mismo va a pasar con un FIDIC. ¿Qué FIDIC nos gusta? Plata, que lo usamos para todo, incluso cuando no corresponde. Amarillo, queremos un rojo, hemos usado FIDIC rosa, aquí claro que tiene que ver con préstamos de bancos, pero bueno, o sea, hay FIDIC. Y también hay FAC1, Consensus Doc, JCT, ¿cuál de todos los ENA hay? O sea, ¿cuál de todos los contratos estandarizados del mundo nos gustan? Bueno, primero, si queremos optar por contratos estandarizados, como dice la norma, el MEF tendrá que decidir cuáles se usan. Pero no basta con decir NEC y FIDIC, sino cuál de los NEC y cuál de los FIDIC. ¿Cuáles? ¿Cómo se van a implementar? ¿Cómo se van a modificar? Tengamos en cuenta que hay contratos que no tienen una traducción oficial al español todavía, como ocurre con NEC. Se va a crear, sí, pero todavía no está. Y vamos a ver cómo queda. Porque hay contratos que tienen traducción oficial al español, pero no hecha en Perú. Entonces tienes términos como rescisión, que en Perú deberían ser resolución. De corto y rapidito nomás, no, quiero generar un tema de intervención, porque en el tema de la traducción, aunque muchos lo han tomado como un tema simple, no es simple. Y lo digo y le dejo la pregunta, el tema a ambos, porque lo escuchaba y ayer que hemos estado en un evento que nos invitaron, recalqué el tema de la traducción es importante, no es un tema de traducción oficial, es un tema de traducción oficial sí, pero que tiene que tener un sistema de especialización únicamente no, también de que entendamos ambos actores, agentes económicos, ese contrato, cual fuera, MEF, FID y los que el MEF establezca que va a llevar a cabo. De acuerdo. Tiene que haber, y siempre lo digo, entiendo, Juan Carlos y Claudia, que el MEF ya está llevando o está tratando de ver cómo superar ello. No es un tema menor, no es decir, voy a agarrar el contrato y lo voy a plasmar para que fírmalo, porque Juan Carlos puede entender que esto es un micro, para mí es una computadora y para ti es una silla, ¿no? Porque la traducción, en el tema de ingeniería e infraestructura, puede variar, y esto es muy importante. Entonces, solamente era un punto que quería señalar. Cortito sobre lo que dice, sobre el tema de traducción, y es que hay puristas en NEC, porque lo que pasa es que estamos creando ya casi una religión alrededor de los contratos estandarizados. Y mira que yo los he visto desde que llegaron a Perú y podría unirme a esa pero creo que hay cosas que hay que matizar, ¿no? Hay muchos que dicen, no lo toques, no lo modifiques, porque el contrato es, y escucho gente que dice, es clarísimo, el NEC es corto, lenguaje directo, sencillo, no se interpreta. Yo llego a ver abogados que dicen, no se interpreta el contrato, y yo, o sea, cualquier contrato se interpreta, o sea, tenemos ya un tema muy purista respecto al contrato NEC, y es algo muy simple como decir, oye, cuando ha tocado traducirlo no hay traducción oficial, lo ha traducido gente que ni siquiera era experta en construcción, tan simple, se le ha alterado el sentido a cláusulas, y algo muy simple, others, algunos lo tradujeron como otros cuando debía ser tercero, facilities era instalaciones, tradujeron como facilidades. ¿Me hace decir que no toca interpretarlo o que no hubo defecto de traducción? Y así te puedo decir varias, que he ido mejorando, pero siempre va a haber algún tema. Yo tengo una visión crítica, no cambiando el tema, pero en la misma línea. En el año, en el 90, voy a hablar de 90, 2000, así media vieja, pero cuando en el gobierno del 95 al 2000, 2005, 2006, los siguientes gobiernos, los funcionarios públicos construían, ejecutaban grandes obras de gran envergadura. Definitivamente, sí, se presentaban diferentes figuras, se presentaban diferentes problemas y circunstancias. Y la obra está. Yo lo que me pregunto, a lo que tú decías es, ¿por qué estamos trayendo modelos para adecuarlos al país? No era porque tú tenías funcionarios más capacitados, funcionarios que asumían un riesgo y funcionarios que asumían una gestión y tenías las obras. Entonces, con el modelo diseño
y construcción, y con el modelo solo construcción, sin necesidad de ningún contrato estandarizado, sí, habían los contratos que eran contratos de préstamo, el YAICA, Banco Mundial, el Viabit, ¿no? Pero eran los menos, y que básicamente estaban trasladados y se visualizaba por dos cosas. Uno, por lo que son los convenios de préstamo, y otro, por quién ejecutaba. Entonces, pero teníamos los proyectos, claro, las grandes obras en este país no necesitaban un contrato traído del extranjero para ejecutar proyectos. Lo que sí es tener funcionarios capacitados. Y eso es lo que creo que falta. O sea, estamos tratando de decir, el problema es el modelo de contrato. Y me traigo el contrato acá, y me traigo ese contrato porque como funcionó aquí, funciona para todo. Yo creo que eso no es tan cierto, y lo digo de experiencia. En la época que a mí me tocó ser funcionario pública, no solamente de nivel medio hasta nivel alto a lo que pude llegar, eran funcionarios comprometidos y que aprobaban y que ejecutaban, y que tú tenías una dirección que era terminar la obra e inaugurar el proyecto. Entonces, yo estaba pensando el tema de tu pregunta y la adaptación. Entonces, yo creo que no solamente es el contrato, es el funcionario. Porque esta ley está hecha para que la ejecute ¿quién? Un funcionario. Y creo que eso es lo que nos falta. Quizás y tiene mucho que ver con la contratación pública, el tema de la capacitación. El tema de la capacitación y sentir que puedes tomar una decisión. Por ejemplo, me van a matar porque siempre yo soy media crítica de la JA o la JPRD, ¿no? Cuando un funcionario público hasta el año 2000, esto nace en el 2015X, hasta antes de ello, si había un problema, tú tomabas la decisión, tenías el funcionario, el técnico, se supone que eran gente capacitada que tomaba la decisión, se aprobaba el adicional, se aprobaba la ampliación de plazo, si tenía o no tenía que resolver el contrato porque había una situación que no podía avanzar y porque había un problema en el expediente técnico. Tú no necesitabas la existencia de una JPRD, no digo que no sea malo ahora, pero lo que digo que eso es lo que viene a hacer, o este mecanismo viene a suplir el tema de que un funcionario no quiere decidir. Ahora tengo inclusive JPRD, y lo digo por experiencia, que piden, vamos a pedir un informe técnico. Entonces, ¿para qué está el funcionario? ¿Para qué no está la JPRD? Y encima pide una pericia. Entonces, creo que yendo a lo que tú dices y el modelo, no solamente es que los modelos, no solamente porque lo traigo de afuera, van a ser buenos. El tema es quién lo aplica, quién lo ejecuta. Entonces, creo que ese es otro tema que tenemos que evaluar y ver y ponerlo un poco a pensar. ¿Qué tanto puede resultar la aplicación de esta norma cuando no estoy mirando hacia atrás qué es lo que tengo, ¿no? Sí. ¿Qué tengo de funcionarios públicos? Gente muy capaz y gente que se ha ido del sistema, gente que venía siendo preparada y que ya no está. Entonces tienes muchos funcionarios muy buenos, como normalmente y lamentablemente el jefe no es el de carrera, el jefe es el que pone. El que toma la decisión es el que recién lo han puesto y dice, oye, si yo recién me ponen aquí, yo no voy a firmar, ¿no? Entonces, cambie lo que le cambies, va a depender mucho de qué funcionario, cómo lo tienes preparado, ¿no? Sí, solo para terminar, porque no quiero que se piense que digo que estos contratos estandarizados son malos, son buenos, obviamente se usan en el mundo, no sé, sería extraño decir que son malos contratos. O sea, lo que yo iba es que son buenos a la medida que sepamos usarlos, que hayan funcionarios competentes, como bien dice Claudia, que se entienda el modelo, que sepamos usarlos correctamente, que sepamos cuándo adaptarlos, qué adaptar y qué no adaptar. Entonces, si sabemos usarlos así de bien y sabemos cuándo utilizarlos, pues pueden funcionar. Esa es una opción que ciertamente casi no se ha tomado en el mundo, salvo por ahí alguna nación, qué sé yo, que dijo yo adapto como estándar este contrato, pero estamos yendo contra la tendencia. Otra opción es decir, cojo lo mejor de lo que yo aprendí ya usando estos contratos estandarizados y hago algo hecho en Perú, adaptado a la realidad peruana, bajo norma peruana, bajo sistema peruano y hecho a la medida de cómo piensa mi funcionario, cómo piensa la Contraloría, cómo ejecuto las obras. Tiene las dos opciones, cuál es mejor o cuál es peor, el tiempo lo dirá, pero no es que los contratos estandarizados sean malos, pero hay que ver la realidad. Por ejemplo, hay un punto, ¿no? Perdóname, sí, hay un punto bien interesante yendo a lo que tú dices. Yo creo que algo positivo en los contratos estandarizados que yo visualizo es la existencia del DAP, que tiene otra función diferente a la JRD, ¿no?
le aplican las reglas ICC y tiene otro mecanismo mucho más ágil, tiene un mecanismo inclusive, tú no tienes que esperar que concluya el proyecto o que concluya, claro, el proyecto para llevar una controversia. En paralelo te puedes ir a tu arbitraje, ¿no? En el caso en el cual el contrato no lo establezca literalmente que se tiene que esperar hasta el final. Y ahora, por ejemplo, lo que dice la norma es que a estos contratos estandarizados ya no le vas a aplicar el DAP, ¿no? Sino le vas a aplicar la JPRD. Entonces yo no sé hasta qué punto estamos queriendo hacer un monstruito, haciendo un Frankenstein, y no sé cómo en realidad, o qué es lo que vamos a obtener de esto, ¿no? De hecho hay un tema, incluso percibimos, porque yo incluso a veces veo que dicen, es bueno estos contratos, y he visto conferencias sobre NEC donde hablan los principios de Incentivized Budget y cosas que son principios que nosotros hemos puesto en Perú. Y consideramos como cosas buenas de los contratos estándar cosas que aquí hemos puesto. Que claro, está, digamos, implícito, qué sé yo, pero incluso cuando dice es que NEC tiene DAP, bajo normas ICC, NEC 3 no tiene DAP, lo hemos puesto aquí en Perú. NEC 4 tiene DAP y no está regulado como lo usamos en Perú, lo hemos puesto aquí. Entonces incluso los beneficios que nosotros percibimos de los contratos estandarizados a veces ni siquiera son de los contratos estandarizados, sino son de la forma en cómo nosotros en Perú mismo los hemos aplicado, y nosotros le atribuimos beneficios a eso de algo que nosotros hemos hecho made in Perú y que podríamos hacerlo también nosotros. Claro, pero la regulación como está parece que estamos involucionando en vez de evolucionando. Sí. Y eso a veces, claro, sea lo que sea, quizás estamos viendo el lado negativo de ciertas cosas, pero es lo que hay, ¿no? Claro. O sea, bueno o malo, es a lo que el funcionario y el privado, que yo digo, ¿no? El estoico privado que se mete a seguir contratando con el Estado siendo tan complejo, al final, como tú decías anteriormente, le decir, aplica la norma, y el otro le va a decir, oye, pero así como tú dices, no dice, ¿no? Y por ir cerrando un poquito el tema de estandarizado, solamente hacer una comparación, ¿no? En la norma se ha incluido un mecanismo diferenciado de adquisición para el tema de salud, ¿no? Se ha incluido el tema de precalificaciones. Entonces, algún gremio ya está diciendo, ¿y cómo va a aplicarse esto? Porque la verdad han puesto 2, 3 artículos y ahí está, listo, ya lo pusimos, ¿ah? Ya, querían eso, ya está. Y listo. siempre lo han hecho así, porque cuando salieron en su momento las normas también 2, 3 artículos y ya está, listo. Entonces, han puesto, y vuelvo a repetir, creo que incluir, tener una mirada disruptiva de contratos estandarizados es correcta, me auno a ello, pero como dice Juan Carlos y Claudia, tenemos que ser cautos en el momento de la utilización y la aplicación. Sí. Solamente para ir culminando unos puntos, y me gustaría sí que me den su opinión sobre este punto en obras. ¿Qué les parece el tema regulado para el tema de obras de garantías? En el tema de garantías está el tema, bueno, la carta de fianza que ustedes conocen, pero se ha incluido fideicomiso, ¿ok? Y retención de pago. Sí. Y quisiera ver cómo ustedes lo pueden advertir. Claudia, por favor. Mira, en realidad yo pondría este cuadro. Lo que es fiel cumplimiento, han dicho, te puedes ir por la fianza, lo que siempre se da, una fianza, en el caso de fiel cumplimiento. Puedes hacer un fideicomiso, también puedes ir a hacer un fideicomiso. Y puedes hacer retenciones siempre y cuando no sea mayor a 5 millones. Sí. Le han puesto un límite. Para el tema de los adelantos, opera igual. Carta fianza, un fideicomiso, pero excluyen para el tema de las retenciones, para el tema de las obras no puedes tú hacer una retención, obviamente, porque el dinero de los adelantos te lo van a dar, ¿no? Ahora bien, algo interesante que tú solamente lo conseguías a través de un laudo era, por ejemplo, tú tenías una obra que tú habías cumplido, habías culminado y te faltaba hacer tu liquidación. Y es más, en la liquidación la entidad decía, oye, son 5 millones a favor. Yo decía, no, son 15 millones a favor. Pero ambos sabíamos que había un saldo a favor. Actualmente, con la norma actual, tú tenías que ir a un arbitraje y en el arbitraje decir, oye, por favor, que me vuelvan la fianza, porque si ambos estamos quedando en que es a favor. Y te decían, a veces te daban por medida cautelar, te la devolvían, y tenía un par de casos así. Pero en otro caso, daba por el mismo tribunal arbitral, pero normalmente decían, no, tienes que esperar la liquidación, porque la norma dice que tu carta, fianza, oye, pero si mi carta es de 50 millones, sí, claro, tiene que quedarse hasta el final. No, ahora ha cambiado,
y te dicen que debes dejar una carta fianza por un 5%, me parece que es súper importante. El tema de los fideicomisos. En el tema de los fideicomisos, yo veo que para efecto de la entidad es mucho más seguro el fideicomiso, e inclusive me van a matar todas las empresas que emiten fianzas, e inclusive para la entidad. ¿Por qué? Si yo constituyo un fideicomiso para que me den el adelanto, quien autoriza el tema de los pagos es no solamente el supervisor, sino la propia entidad. Claro. Entonces, si se resuelve el contrato, ¿qué pasa en ese caso? En ese supuesto, se resuelve el contrato, la entidad le dice a la empresa que constituye el fideicomiso, oye, dame la plata y punto. Ya. Y muchas veces eso es hasta más beneficioso para la empresa. ¿Por qué? Porque los fideicomisos sirven, tú vas pidiendo materiales y con eso compras, con ese adelanto compras el material. Normalmente lo que pasa en la práctica es que yo puedo tener el material comprado con todo el adelanto, pero como yo no pude valorizar, me van a pedir que igual lo devuelva. Pero digo, oye, pero acá está en el ladrillo, está en el cemento, está en lo demás, no, me tienes que devolver todo. Entonces yo creo que sí, esa figura es importante porque ya sabes que el dinero lo utilizaste para un fin y quien autorizó fue la propia entidad. Entonces no podrían pedirte que devuelvas más allá de lo que específicamente autorizó la entidad, y ni siquiera lo devuelves tú, lo va a devolver quien administra el patrimonio. Y va a ser más eficiente en la liquidación al momento de la ejecución de la obra. También. Mejor entender. Juan Carlos, ¿cómo ves este tema de garantías, básicamente fideicomiso y retención de pago? Sí, yo voy a ser muy breve porque creo que Claudia la ha resumido muy bien. Yo básicamente me voy a remitir a lo que pasó hace unos años, cuando muchos contratistas, incluso varios que tenían solvencia, no podían acceder a líneas de crédito, no podían acceder a líneas de cartas fianzas, ni a pólizas de caución. Los riesgos aumentaban, las aseguradoras no emitían póliza de caución, y era una dificultad porque, por ejemplo, ya hablando de contratos estandarizados o incluso bajo ley de contrataciones, no podías acceder a los adelantos, no podías hacer nada, y para tú poder acceder a esas garantías te pedían cosas como dame una garantía de tu matriz, dame una garantía 1 a 1, hipotécame un bien, o sea, y era complicadísimo para tú poder acceder a esas cartas fianzas, y ahí hubo grandes problemas, ¿no? Y ahí, en algunos casos, como en la ANIN, en la reconstrucción con cambios en aquel entonces, se salvó la figura del fideicomiso, ¿no? Y creo que el fideicomiso ha ayudado bastante en obras públicas. Se introdujo tímidamente solamente para los adelantos, pero creo que ahora esta figura ayuda bastante. El tema de la retención creo que se asemeja mucho a lo que hemos tenido siempre en infraestructura de fondo de garantía, y ya cada quien verá qué prefiere, si tener una carta fianza porque puedo acceder a las cartas fianza y no me cuesta tanto, o perder liquidez teniendo ahí plata retenida, ¿no? Ya verá cada empresa qué le conviene mejor. Pero mientras la entidad esté debidamente asegurada y resguardada, creo que la elección debería quedar en cabeza del contratista, ¿no? Para cerrar un punto, tú sabes que el año pasado se emitió la ley, la 32113, ¿ya? 32113, sí, 32113. Lo que pasa es que normalmente el fideicomiso solamente se acepta para obras, no para bienes y servicios. Sí. Pero salió una norma donde decía, oye, también puedes aceptar el fideicomiso para el tema de estos grandes proyectos que tienen transporte, que es el tema de mantenimiento, ¿no? Sí. Que tiene una mezcla de obra y servicio, pero como tiene más servicio lo sacan como mantenimiento. Entonces la ley que salió el año pasado va a aplicar hasta que entre en vigencia este reglamento, pero el reglamento ya lo incorpora. Entonces también es importante porque no solamente opera el fideicomiso para obras, sino también para lo que es estas obras que conjugan mantenimiento y servicio, que son las grandes obras de conservación vial, ¿no? Sí, y hay un punto importante, solamente para ir cerrando el punto de garantías, que la norma al final en el párrafo dice que en el tema de retención de pago lo va a definir, o sea, quien otorga la facultad es la entidad pública. Creo que la norma avanza, como haciendo lo que decía un poco Juan Carlos, ¿no? La norma avanza, te da la oportunidad, pero avanza y después te dice, ok, pero también lo va a determinar la entidad pública. Entonces, si ya habíamos avanzado con la retención del pago, lo cual era evidente por todo lo que había sucedido en los temas bancarios, retrocede un poco y dice, bueno, esa es una facultad que la entidad va a definirlo. Debió, creo, claro, no sé, a lo mejor pero es para temas pequeños, ¿no? 5 millones y todo, pero que es una ventaja y una facilidad, una flexibilidad, sí, ¿no?
Sí, me parece, por eso me parece, el tema del fideicomiso también me parece fenomenal de haberlo incluido. Sí. Estaba como, ya estaba está en la 3225, pero como potestativo, ¿no? Me parece incluirlo como parte de las 4 formas de garantía ha sido un acierto ahí en el tema. Solamente para terminar este último punto, ¿qué opinan sobre el tema de precalificación, el tema de obras, ¿no? Porque sabemos que en la prueba va a haber un filtro. En este filtro de obras va a darle una mayor, solamente se está incluyendo precalificación para tema de obras de alta envergadura, ¿no? Pero ha sido acertado. Ojo, ya lo habíamos tenido anteriormente. Ya lo habíamos tenido. Pero solamente lo pongo porque se ha abierto un debate a favor y en contra, ¿no? Por favor, primero Juan Carlos, a ver. Mira, hay muchas cosas que están en esta norma y que, como tú dices, ya habían salido y se retiraron, o que ya la habíamos debatido incluso cuando hicimos la 3225. O sea, si tú ves uno de los primeros proyectos que hicimos del reglamento, por ejemplo, esto de diálogo competitivo, ya lo teníamos cuando hicimos el reglamento de la 3225 y finalmente no salió, y los que se opusieron a eso fueron las entidades, porque decían, no, muy complicado, ¿cómo lo voy a hacer? Y la misma, también en su momento quisimos retirar la fórmula de penalidad por mora, porque es horrible esa fórmula, casi nunca aplica, y las propias entidades decían, no, a mí ponme una fórmula, porque si no, yo no voy a establecer una fórmula discrecionalmente, tú ponme la fórmula en el reglamento, se puso. Entonces son cosas que ya se quisieron poner y no funcionaron. Ahora, si funciona o no, bueno, volviendo al esquema de gobierno, ahí por ejemplo usamos bastante el tema de precalificación. Cuando son obras complejas sí usamos precalificación, pero claro, hay partes de que los que se inscriben en la etapa previa son decenas, 70 empresas que te mandan su MU, como le llaman ellos, y luego de esos tú haces un shortlist y te concentras en 12, luego pasan a 7 y todo, y ya. Pero esa es la realidad de la obra peruana. Tantas empresas se presentan como para que tengas que hacer una precalificación. Sí. Entonces, tan difíciles, no, o sea, habría que ver, ¿no? Mira, si realmente funciona el mecanismo o se justifica prever un mecanismo de ese tipo, ¿no? Perfecto. Claudia. Y yo la verdad, ya hemos vivido esa experiencia. Y esa experiencia no fue buena, por eso se eliminó. Es más, las empresas, mira, esto es como un juego, ¿no? ¿A qué me refiero? Las empresas juegan, dicen ya, mira, nos presentamos, como tú dices, presentan 30 y en realidad saben que solamente las que van a competir son 5. Entonces, para que pasen el mecanismo de precalificación, unas de nivel, pongamos, el mejor nivel A y el último nivel el D. Te presentan un montón de D y 5A. Entonces, yo creo que, bueno, trata lo que tiene la razonabilidad, que era ese tema de precalificación y buscar a los mejores. Pero va a pasar lo mismo que ha pasado hace, ¿qué? 10 años fue que se eliminó esto. 10 aprox, ¿no? No, creo que el fin es bueno, pero no funcionó. Entonces, me genera un poco de incertidumbre. ¿Por qué volverle a incluir algo que no funcionó? Volvemos al mismo tema que tú decías. Oye, adaptémonos a nuestra realidad, ¿no? Sabemos que eso no funcionó, pero está ahí. Perfecto, ok, muchísimas gracias Claudia Reyes y Juan Carlos Medina, la verdad que ha sido muy interesante esta conversación y también comprometernos para en otra oportunidad tener este conversatorio y seguir hablando. Yo sé que van a salir directivas, protocolos y vamos a seguir discutiendo estos temas de obra pública, así que con ello damos culminado a este conversatorio analizando la compra pública, conversando con expertos desde el punto de vista de la obra. Así que agradecemos por su asistencia y participación, así como por su interés en estos eventos que viene organizando la Sociedad Peruana de Derecho a la Contratación Pública. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Claudia. Gracias por todo. Gracias.